insertar una tabla en Word, nos vamos a la opción Insertar y después le damos clic en Tabla. Tenemos 5 opciones para insertar una tabla. La primera es pasar el mouse sobre los cuadros hasta llegar al tamaño de la tabla que queramos. En la parte de arriba donde dice tabla nos va diciendo de cuántas columnas por cuántas filas es. Por ejemplo, aquí es de 4 columnas por una fila. Y así podemos ir pasando el mouse y cuando nuestra tabla tenga el tamaño que nosotros queramos, le damos clic y en automático se inserta nuestra tabla con el número de columnas y el número de filas que hayamos elegido. Otra opción para insertar una tabla es darle clic directamente en Insertar tabla. Esta opción es sobre todo útil cuando la primera opción, las columnas y las tablas son menos de las que nosotros ocupamos. Por ejemplo, aquí en número de columnas indicamos qué número queremos que tenga nuestra tabla de columnas. Vamos a escribir 15 y vamos a colocar que queremos 10 filas. Damos a aceptar y ya tenemos una tabla de 15 columnas por 10 filas. La tercera opción es dibujar una tabla. En esta nos permite a nosotros dibujar la tabla como queramos de acuerdo a las necesidades que tengamos. Lo primero que se recomienda hacer es trazar el cuadro, todo el contorno de la tabla. Y después procedemos a trazar tanto las columnas como las filas. La ventaja aquí es que podemos poner columnas y filas de diferente tamaño. Cuando nosotros damos clic en dibujar tabla, en automático el cursor cambia a esta especie de lápiz. Y ya podemos empezar a dibujarla en nuestra hoja de Word. Para dibujar las líneas dentro de nuestra tabla únicamente damos clic donde queremos que inicie la línea y sin soltar nos recorremos para que se haga la línea que nosotros queramos. La cuarta opción que tenemos para insertar una tabla es insertar una hoja de cálculo de Excel. La ventaja que tenemos con este tipo de tabla es que podemos utilizar fórmulas y funciones tal cual como las utilizamos en Excel. Y la última opción son tablas rápidas. Estas son tablas prediseñadas en Word y vienen en diferentes temáticas. Por ejemplo, tenemos calendarios, con subtítulos, lista tabular y matriz. Únicamente damos clic sobre la que queramos insertar. Y aquí podemos insertar los datos que nosotros queramos de nuestra tabla. Cuando nosotros trabajamos con tablas en Word, en automático se abre una herramienta de tabla en la cabecera y una dice diseño y la otra dice presentación. Vamos a explicar en general para qué sirve cada una. Primero, sabemos que la tabla está seleccionada porque tiene aquí una esquina, como con un cuadrito, y acá tiene otro cuadrito en la esquina. Primero tenemos estilos de tabla. Estos son estilos que Word tiene en automático y nosotros al pasar el mouse sobre cada uno podemos ver cómo se vería nuestra tabla con ese estilo. Vamos a elegir este. Una vez que elegimos el diseño, del lado izquierdo podemos seguir modificando el estilo de la tabla. Vamos dando clic sobre cada cuadro para ver qué es lo que hace sobre la tabla. Si nos vamos más a la derecha vemos que hay una parte que dice sombreado. Esto lo que hace es que cambia de color la celda donde está el cursor. Por ejemplo, vamos a poner el cursor en esta celda, nos vamos a sombreado, elegimos un color, por ejemplo azul, y cambia únicamente la celda en la que está el cursor. En estilo de borde podemos elegir qué tipo de borde queremos para nuestra tabla. Elegimos por ejemplo este verde. Y en automático el cursor cambia a este tipo de lápiz. Vamos igual dando clic sin soltar y nos vamos recorriendo sobre las líneas de la tabla donde queramos que cambie el borde que elegimos.
Y acá en color de pluma podemos elegir el color si es que no queremos un verde, queremos tal vez un rojo. Vamos ahora a la parte de presentación de la tabla. Primero tenemos la opción seleccionar, damos clic en la flecha y nos pone seleccionar celda, donde estaba nuestro cursor, seleccionar columna, toda la columna de donde estaba nuestro cursor, ponemos nuestro cursor ahora aquí, vamos a seleccionar fila, toda la fila donde estaba nuestro cursor, y seleccionar tabla, que selecciona toda nuestra tabla. La opción dibujar tabla funciona como ya se los expliqué. Cuando nosotros damos clic, el cursor cambia a lápiz y podemos trazar las líneas que nosotros queramos dentro de la tabla. La opción borrador hace lo contrario. Cuando doy clic en borrador cambia a una especie de goma y me posiciono sobre la línea que yo quiera quitar, y cuando se pinta en rojo suelto mi mouse y en automático se quita. La opción de eliminar funciona muy parecido a la opción de seleccionar. Va a eliminar ya sea celda, columna, fila de donde esté nuestro cursor. Por ejemplo, vamos a poner nuestro cursor aquí, le voy a poner eliminar columna y va a eliminar toda la columna donde estaba el cursor. Doy clic aquí, le pongo eliminar fila y va a eliminar toda la fila donde estaba el cursor. Si le doy eliminar tabla, elimina completamente la tabla. Insertar arriba, como su nombre lo indica, inserta una fila en la parte de arriba, de donde está el cursor. Insertar debajo. Insertar a la izquierda, inserta columnas a la izquierda. Insertar a la derecha, inserta columnas a la derecha. La opción combinar celdas está desactivada, pero si yo selecciono dos celdas, en automático se activa y en darle clic, esto lo que hace es que las dos celdas la convierte en una sola, es decir, combina una celda como lo veíamos ya en algún momento en Excel. Dividir celda lo que hace es donde está el cursor, divide esa celda. Me pregunta en cuántas columnas y en cuántas filas. Vamos a ponerle, por ejemplo, que en 2 columnas y en 2 filas. Le ponemos aceptar y en automático divide esta celda en donde estaba el cursor en el número de filas y el número de columnas que yo le indiqué. La opción dividir tabla, como su nombre lo indica, separa las tablas. Dependiendo de dónde está el cursor, por ejemplo, yo lo coloco aquí, le pongo dividir tabla y ya me formó 2 tablas. Vuelvo a poner el cursor aquí, le pongo dividir tabla y vuelvo a separar las tablas. Cambiar el tamaño de la celda, lo mismo donde está el cursor. Aquí yo puedo hacerla más alta, menos alta y puedo hacerla más ancha o menos ancha. Por último vemos las alineaciones del texto. Vamos a escribir aquí algo para que ejemplifique mejor. En automático la alineación está arriba a la izquierda. Aquí está centrado abajo y yo puedo aquí seleccionar qué tipo de alineación quiero darle a mi texto. Y por último vamos a ver dirección del texto, lo que es decirlo girando en diferentes direcciones.
Vamos ahora con la práctica. Vamos a insertar una tabla de 6 columnas por 7 filas. Entonces nos vamos a la opción insertar, tabla, y dijimos que eran 6 columnas por 7 filas. Vamos a empezar insertando los datos. Para nosotros movernos a través de una tabla en Word, podemos hacerlo a través del mouse, dando clic en la celda. Podemos hacerlo también a través de las flechas del teclado, y es izquierda, derecha, arriba y abajo. Si yo doy Enter, lo que hace es hacer más grande mi fila, pero no cambia de celda. Para regresar, borro y me regresa al tamaño original. Vamos a empezar metiendo los datos. Ya que están nuestros datos ingresados, vamos a cambiar el tamaño del encabezado, es decir, nuestra primera fila. Entonces seleccionamos toda la fila y aquí podemos cambiar el tipo de letra. Vamos a elegir Arial Black, le vamos a poner un tamaño 14. Vemos que en automático la fila se va haciendo más ancha. La columna, se va haciendo más ancha de acuerdo al tamaño del texto. Ahora, para la primera columna, aquí tenemos horas y aquí tenemos días. Entonces vamos a hacer que en esta celda diga día. Vamos a dar Enter y vamos a poner hora. Lo que yo quiero aquí es que esta celda se divida en dos. Entonces, aquí voy a poner un espacio. Voy a dibujar dentro de mi tabla. Nos vamos a la opción herramientas de tabla, presentación, dibujar tabla. Se aparece el lápiz y voy a dar clic en esta esquina y sin soltar me voy a recorrer a la otra esquina. Suelto y ya dividí una celda en dos de manera diagonal. Entonces día indica que son estos de acá y hora indica que son estos. Vamos ahora a cambiar el tamaño de esta columna para que estos horarios aparezcan en una sola fila sin que se baje, sin que se haga más ancha mi fila. Yo posiciono mi cursor sobre la línea y aparece esa especie de cruz. Doy clic sin soltar y en este caso, como la voy a hacer más grande, necesito recorrerme a la izquierda. Y me recorro a la izquierda y así es como se hace más grande mi columna. Si la quisiera hacer más pequeña, me recorro hacia la derecha. Ok, ahora vamos a centrar nuestro texto de acá. Vamos otra vez a seleccionar la primera fila. Estamos ya en herramientas de imagen, presentación. Y damos clic aquí. Ok, ahora este va a ser un horario de clases. Yo tengo horario libre los martes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Es decir, todas estas celdas quiero que se vuelvan una sola. Aquí tengo dos opciones. Una es la opción combinar celdas. Una vez que tengo seleccionado las celdas que quiero que se conviertan en una sola, doy clic en combinar celdas y ya se convierte en una sola. La otra opción es ir borrando con la opción borrador las divisiones de esta celda. Y también ya se convierte en una sola. Entonces vamos a escribir aquí la palabra libre y vamos a alinear este texto de manera que ocupe toda la celda. Primero vamos a cambiar la dirección del texto. Ahí está bien. La voy a centrar. Otro día que yo tengo libre son los viernes de 12 a 3. Entonces estas tres celdas quiero que se conviertan en una sola. Las selecciono. Me voy a herramientas de tabla presentación. Recuerden que es combinar celdas o una por una ir borrando el espacio entre esas celdas. Vamos a ponerle en combinar celdas y vamos a escribir igual la palabra libre. La seleccionamos, cambiamos la dirección, la centramos. Bueno, ya ingresé el resto de mis materias en mi horario de clases. Ahora vemos que aquí, por ejemplo, tenemos dos materias que están continuas. Lo que yo voy a hacer es igual, vamos a
combinar estas dos celdas porque el texto es el mismo, le ponemos combinar celdas y nos respeta los dos textos. Vamos a borrar uno porque no tiene caso que tengamos los dos. Y este lo vamos a centrar para que se vea más padre. Lo mismo hacemos con inglés, seleccionamos las dos celdas, combinar celdas, borramos el texto de abajo y centramos. Yo quiero que este horario que dice receso tenga un color diferente la celda, entonces doy clic sobre la celda, no es necesario seleccionar el texto, únicamente dar clic sobre la celda. Nos vamos a herramientas de tabla diseño y en sombreado vamos a elegir un color amarillo. Vamos a elegir un color diferente para los horarios que son libres. Y lo mismo para este. Vamos ahora a eliminar una fila. Recordamos que nos damos clic sobre la fila que queremos eliminar. Nos damos a presentación, eliminar. Y en este caso damos clic en eliminar fila. Podemos también eliminar una columna. Damos clic sobre la columna, eliminar columna. Podemos insertar una nueva fila, por ejemplo aquí podemos insertar una nueva columna y así podemos seguir trabajando. Nada más por último recordamos que para cambiar el tamaño tanto de filas como de columnas, una opción es posicionar el mouse sobre la línea, ya sea lo que queramos modificar, y nos movemos a la derecha o a la izquierda. Lo mismo para las columnas, posicionamos el mouse sobre la línea y nos movemos para abajo o para arriba. Para seleccionar toda la tabla, damos clic sobre el cuadro que está en la parte izquierda superior y podemos cambiar todo el texto.